Buenos días para todos, que Papito Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias a los ministros y ministras de alabanza. Vamos a orar por este mensaje en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es una bendición. Tu palabra es verdad, tu palabra es fidedigna, tu palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que tú quieres y es prosperada para aquello en que tú la envías. Tu palabra limpia, tu palabra quebranta, tu palabra transforma, Señor. Tu palabra exhorta, pero anima, cambia nuestras vidas, nuestra alma, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, podemos conocerte más y más cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Papito Dios les siga bendiciendo grandemente. Perdonen un poquito la carraspera, estuve expuesto la semana pasada mucho polvo, mucha partícula, pero bueno, aquí estamos, gracias al Señor. Hoy quiero compartir algo que el enemigo está atacando, no solamente a esta iglesia, sino a muchas iglesias. Y es algo que el cristiano está dejando pasar desapercibido, que o se ha dado cuenta y no ha hecho algo, o no se ha dado cuenta. El título de esta predicación se llama La lucha invisible detrás de las personas visibles. La lucha invisible detrás de las personas visibles. No es un trabalenguas, ya vamos a ver por qué este título. Pero este mundo nos ha mostrado y nos hace pensar que todo es visible, todo es tangible, que lo que podemos tocar es real. Si no lo podemos ver, no existe y no es para nosotros. Por eso muchos vendedores tocan el producto, no lo ven. No, muéstreme qué es lo que yo voy a comprar. Quiero tocarlo, quiero saber cómo es. Quiero probarlo. Pero la palabra de Dios nos revela una dimensión espiritual, donde se libran batallas que afectan nuestras vidas, nuestras familias, donde afectan iglesias, donde afectan nuestras emociones. Quiero decirles que no estamos en un campo de juego, estamos en un campo de batalla. Y la lucha no es contra personas, es contra seres espirituales. Y para esto vamos a ir un momento a Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Viendo este pasaje, el Señor nos muestra que no es solamente lo tangible, que no es solamente lo que vemos, sino que hay un reino espiritual, tanto bueno como malo. Pero aún el cristiano se ha enfocado en pelear contra la persona. Y el enemigo eso es lo que quiere, que peleemos con nuestra esposa, que la esposa pelee con su esposo. Hijos contra hijos, hijos contra padres, con el jefe que me cae mal. Hay enemistades aún en medio de la iglesia. Y nuestra lucha, el Señor nos muestra, no es contra personas, es contra seres espirituales de maldad. Es lo primero que tenemos, que el Señor nos muestra aquí. Mi lucha no es contra personas. ¿Con quién estás peleando hoy? ¿Tienes enemistad con alguien? Esa persona que te hirió no es tu enemigo. El enemigo lo utilizó para dañarte. El enemigo utiliza personas como instrumentos. Recordemos a Pedro, cuando el Señor preguntó: ¿ustedes quién dicen que soy yo?
Y Pedro dijo, no, pues tú eres el Hijo del Dios viviente. Wow, Pedro, eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino el Espíritu de Dios. Y al ratico se descachó. El Señor fue a dar su predicación y Pedro lo reconvino. No, Señor, pero usted cómo le ocurre morir ¿cómo nos va a dejar solos? El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Cierto? Entonces vemos que en un solo momento Pedro habló por el Espíritu de Dios, pero luego se dejó utilizar de Satanás. Eso mismo pasa en la iglesia. Y ese es el problema que está teniendo la iglesia. No se está enfocando en el verdadero enemigo. Entonces si nosotros entendemos eso, ya no vamos a pelear con las personas. No vamos a empuñar un arma. No es la cantaleta, es la oración. Detrás de esos problemas familiares, sociales, nacionales, hay estructuras demoníacas organizadas, como nos lo muestran acá. No me voy a enfocar en esto, pero sí le voy a dar un poquito de explicación acerca del versículo, porque a veces pasamos por la Biblia como muy por encima y no indagamos sobre ella. Los principados, dice cómo operan. Operan a nivel territorial, en barrios, ciudades y naciones. Traen atmósferas espirituales como violencia, drogadicción, brujería e inmoralidad. Eso hacen los principados, de lo cual nos está hablando acá Efesios 6:12. ¿A quiénes atacan? A comunidades enteras, influenciando la cultura y la mentalidad colectiva. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a esto? Bueno, levantarnos en oración, una intercesión poderosa declarando la palabra de Dios sobre cada lugar, sobre cada barrio, sobre nuestra nación. Entonces ya no podemos insultar más a Petro, ¿no? Se rieron algunos. No insultemos las autoridades. Dios nos ha llamado a eso. Tenemos que cambiar esa mentalidad y bendecir, porque entonces nos estamos dejando utilizar de los principados. Cuando yo hablo mal de mi pastora, de líderes, de ancianos, no lo tengo que hacer, porque estoy hablando en contra de una autoridad que Dios permitió que estuviera ahí. Tiene el don de lenguas, es poderoso, ore en lenguas, es poderosísimo. Potestades, ¿cómo atacan? Operan sobre estructuras humanas, gobiernos, economías, leyes, sistemas educativos, medios de comunicación. ¿Qué buscan ellos? Corromper y deformar la justicia y la verdad. ¿A quiénes atacan? A líderes, autoridades, a empresarios, a legisladores, para desviar decisiones y normalizar el pecado, como han querido normalizar la pedofilia y todas estas cosas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, orar por nuestras autoridades. Timoteo nos enseña que debemos bendecirlas, orar por ellas, estarlas cubriendo, levantar decretos de justicia, profetizar bendición, profetizar sobre estas autoridades y orar para que Dios coloque hombres y mujeres que teman al Señor y no se dejen corromper, que se paren firmes y estén ahí para contrarrestar todas estas leyes que estos hombres quieren hacer. El otro es gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Cómo atacan? Promueven oscuridad moral y espiritual, como el ocultismo, la idolatría, esoterismo, satanismo, pornografía y entretenimiento contaminado. Ahí entra celular, televisión y otras cosas. ¿Cómo atacan ellos? Ellos atacan a las nuevas generaciones, cegando el entendimiento para que no vean la luz del Evangelio. ¿Qué podemos hacer? Atacar con la palabra de Dios, ministrar liberación, sanidad interior, levantar adoración y alabanza, es poderoso, despeja los aires. Ya como hijos de Dios no deberíamos estar cantando música secular, porque por una misma fuente no puede salir dos cosas: o sale alabanza para Dios o sea la alabanza para este mundo.
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo atacan? Son ejércitos de demonios que lanzan ataques directos contra los creyentes. ¿Cómo? Con tentaciones, opresiones, pensamientos de suicidio, depresión, división en la iglesia, sueños perturbadores. ¿A quiénes atacan? A los creyentes personalmente, a las familias y a los ministros. Bueno, aquí entra esa oración intercesora poderosa de orar en lenguas, porque a veces no sabemos cómo orar, ni cómo conviene. Pero el Espíritu de Dios ora e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él sí sabe cómo debemos orar y cómo lo vamos a hacer. Usar la espada del Espíritu en todo momento, declarando la palabra en voz alta, que usted la pueda escuchar, que el enemigo pueda escucharla. Permanecer bajo la cobertura espiritual es importantísimo. No salgamos del redil, porque el Señor dice que, y nos compara como ovejas, ¿no? Pero afuera hay un lobo que quiere dañar. También dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando el león ruge, muchos corren. ¿Quiénes corren primero? Los más fuertes. Luego, los que tienen buen estado físico van detrás. ¿Quiénes se quedan? Los enfermos y los débiles. A esos ataca. Y eso es lo que pasa cuando una persona se aparta del rey. Queda vulnerable al ataque del enemigo. Pero para mirar esto bíblicamente y en persona vamos a ver dos ejemplos en esta mañana. Uno de ellos es Saúl, el rey Saúl. ¿Sí se acuerdan de él? Esto lo vamos a ver en primer libro de Samuel, capítulo 18, 28 y 30. Dice así en la Reina Valera: pero Saúl, viendo y considerado que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días de su vida. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Bueno, aquí vamos a ver un poco la vida de Saúl, cómo Dios lo unge como rey, le entrega el poder, le entrega autoridad, y el pueblo comienza a seguirlo. Pero él comienza a tener algunas fallitas, y lo vamos a ver en esta mañana. La palabra está escrita para que sigamos el ejemplo de aquellos que lo hicieron bien, pero también para que no cometamos los mismos errores que algunos de ellos cometieron. No estamos exentos, somos humanos, el enemigo está atacando. Uno de esos errores es que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Eso lo podemos ver en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. No es que Dios dijo, es malo y vamos a enviar un espíritu. No, Dios permitió que el espíritu llegara para probar a Saúl, y con motivo de su desobediencia, ya lo vamos a ver por qué. Llega un espíritu malo, ¿y qué es lo que debe hacer un cristiano cuando pasa esto? Cuando siente una presencia mala, pones a orar de una vez, ¿cierto? Alabanza, Biblia, y a reprender y a orar. Pero Saúl no, Saúl hizo todo lo contrario. Cuando Saúl fue ungido como rey, recibió el Espíritu de Dios para gobernar. Eso lo podemos ver en primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 10. Pero por su desobediencia, cuando el Señor le dijo, ve y mata al rey, y no dejes a nadie vivo, y no cojas nada del botín, él no hizo caso. Eso lo podemos ver. No son muchos versículos, por eso pues no los pusimos acá. En primer libro de Samuel, capítulo 13, del 13 al 14, y 15, del 22 al 23. Ahí podemos ver cómo Saúl le falló al Señor y desobedeció lo que el Señor le dijo. Por esto
Dios lo rechazó como rey. Al apartarse el espíritu de Jehová, quedó vulnerable espiritualmente. Que no nos pase a nosotros. La obediencia es importantísima. Por eso el Señor le dice que Él prefiere antes de sacrificios que se le obedezca a Él. Saúl no lo hizo, pecó, y por esa desobediencia lo estaba atormentando un espíritu malo. Dios permitió el espíritu de tormento que viniera sobre Saúl como juicio y consecuencia de su rebelión. Cada acción que nosotros tengamos va a tener una consecuencia, sea buena o sea mala, dependiendo de qué esté haciendo yo, de cómo lo estoy haciendo. Si lo estoy haciendo conforme a la voluntad de Dios o conforme a lo que yo pienso. No, yo pienso que puede ser por acá, en mi propia sabiduría. Cada vez que el espíritu malo venía sobre Saúl, se llenaba de angustia, de ira y de celos contra David y paranoia, a tal punto de intentar matar a David varias veces. Esto lo vemos en primer libro de Samuel, capítulo 19, del 9 al 10. Sentía desesperación, sentía un vacío espiritual, hasta el punto de buscar una divina en Endor. Esto lo vemos en Samuel, capítulo 28. Te aquí un tipcito. Por favor, nunca consultemos médiums, ni brujas, no consultemos cartas, ni consultemos a los muertos. Nada de estas cosas. Toda esta gente trabaja con demonios. ¿Qué hace el paganismo? El paganismo se le puede mostrar un versículo bíblico. No es que mire, aquí trabajamos con Dios, imágenes y versículos, pero también trabajan con demonios, porque ellos le rinden culto a Satanás. Yo les comentaba la vez pasada, una compañera, siendo cristiana, consultó una persona de estas y vino un espíritu malo también. Ella veía como un espíritu se venía corriendo y ella no sabe si se le metía dentro de ella o la atropellaba y ella quedaba inconsciente, donde quiera que estuviera, sea en el trabajo, sea en la calle. El espíritu malo venía y la atormentaba. Entonces no abramos puertas que van a ser de maldición. ¿Cómo fue la liberación de esta muchacha? A través de la palabra de Dios, a través de humillarse y reconocer su pecado, cosa que Saúl aquí no lo hizo. Saúl siguió haciendo lo que él quería. Ese pecado abre puertas espirituales de tormento, de ansiedad, de desesperación, hasta el punto que la persona se quiere suicidar. Otra cosa que también dañó a Saúl es que él sentía celos de David por algunas cosas que decía la gente. David había matado a Goliat, esto lo vemos en primer libro de Samuel, capítulo 17, y se ganó el reconocimiento nacional. Entonces Saúl, sorprendente, hasta ahí. Pero las mujeres comenzaban a cantar: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Primer libro de Samuel 18, versículo 7. Esto no le gustó nada a Saúl y sintió celos de David. Desde ese momento Saúl percibió a David no como un aliado, sino como un rival. ¿Qué factores alimentan los celos de Saúl? 1. El reconocimiento popular que tenía David. David recibía alabanzas que Saúl ya no tenía. Sentía que el pueblo lo amaba más a él. El favor de Jehová estaba con David y no con él. Saúl veía en David lo que él mismo había perdido: la unción, el respaldo y la gracia de Dios. ¿Qué tenía que hacer Saúl en ese momento? Reconocer su error, decir: estoy pecando, ¿por qué estoy sintiendo celos? ¿Sabe por qué Dios muchas veces no nos promueve a nosotros?
por este detalle. Porque tal vez uno dice, pero ¿por qué lo suben a él? Yo tengo más capacidades. Yo soy mejor que él, yo soy mejor que ella. ¿Por qué la pastora lo puso ahí? ¿Por qué pusieron a don Pedro y a Argelia dirigiendo el ayuno? Yo lo puedo hacer mejor. Y eso es pecado. Son celos, envidia. Pero aún así, Dios puede perdonar ese pecado si reconocemos nuestro pecado. Que no nos pase a nosotros como a Saúl. ¿Qué debemos hacer? Felicitar a la persona, apoyarla, alegrarnos. La palabra nos enseña que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Que no haya envidia en nosotros. Cuando Dios lo hace en nuestras vidas, cuando cambiemos esa manera de pensar y de sentir, que saquemos los celos, la envidia de nosotros. Un plan que tenía Saúl era que David fuera de la familia real para poderlo acabar. Y antes de eso ayudó a que David se fortaleciera porque ya pertenecía a la familia real. Entonces ya era intocable. Pero el que tenía el respaldo de Dios era de la familia real. Era un aliado real. Y todos los súbditos de Saúl lo respetaban, lo admiraban y querían seguirlo. Saúl pasó de celos a envidia y a declarar una enemistad a David, en vez de reconocer. Fue Saúl enemigo de David todos los días. Capítulo 18, versículo 29. Sus celos lo llevaron a intentar matarlo con una lanza, a mandarlo a batallas peligrosas esperando su muerte. Capítulo 18. Perseguirlo en el desierto durante años. Capítulo 19, 26. Vemos cómo la envidia abre la puerta a la amargura y al odio y a la autodestrucción. Por eso no debemos permitir ese sentimiento en nosotros. Cuando usted sienta eso, pídale perdón a Dios y acérquese a la persona y felicítela. ¿En qué le puedo ayudar? No permitamos que eso toque nuestras vidas. Mire lo que está haciendo en un hombre, en un hijo de Dios, en un hombre que conocía la palabra, un hombre que conocía, que tenía intimidad con él. Pero mire cómo Dios le permite vivir todo esto. ¿Con qué motivo? De que él se arrepienta. Pero no, él no quiso luchar contra los espíritus, ni contra ese espíritu malo que venía de vez en cuando, sino que él luchó fue contra sangre y carne. Y ahí es cuando cometemos los errores. Y ahí es cuando salen mal las cosas, porque estamos haciendo todo lo contrario a lo que el Señor nos está mandando a hacer. Saúl terminó consumido por sus celos, mientras David fue exaltado por Dios. La envidia es un pecado espiritual y resiste el plan de Dios. Saúl rechazó la voluntad de Dios, el consejo de Dios, porque se fue a buscar un consejo fue en el enemigo, en una divina. En lugar de someterse a Dios y reconocerlo, luchó contra lo que Dios estaba haciendo. Él sabía que era el respaldo de Dios sobre David, pero aún así él quería ser el rey y quería ser mejor que David. Pero sus celos lo cegaron y no le permitieron ver lo mal que estaba. Saúl aquí representa la carne, ¿sí? El hombre que pelea contra sangre y carne. Saúl representa aquí el orgullo y el miedo, el temor, mientras que David representa al hombre ungido en quien reposa el Espíritu de Dios. Ahí es cuando el Señor nos aconsejó y nos dijo en Lucas 14:11 que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será enaltecido.
Y eso es una ley inquebrantable. Saúl veía a David como su enemigo. En realidad, su verdadera lucha era contra el espíritu de celos, contra el espíritu que lo atormentaba y que lo dominaba, dominando su voluntad, haciendo que fuera en contra del ungido. Persiguió a un joven inocente en vez de enfrentar la raíz de su problema. Que no nos pase a nosotros. La cantaleta no cambia a nadie, nos decía el doctor Cortés. Sin cantaleta, eso no va a cambiar a nadie. Sin peleas, sin empuñar armas. Lo primero que hizo el enemigo cuando ha tocado a mi familia es empuñe un arma y hágase respetar. Pero el Señor me está diciendo, no es contra sangre y carne, no es contra la persona, no es con esa persona que habló mal de usted, no es contra esa persona que te hirió, no es contra nuestros padres que nos abandonaron. Tengamos siempre la memoria que si lo hacemos de esta manera, vamos a fracasar, vamos a desagradar al Señor, las cosas van a salir mal. ¿Cuántas personas no han matado por celos infundados por Satanás? Muchas veces ni está pasando y la persona ya se lo cree. No debemos permitir ese sentimiento en nuestra vida. Yo sé de personas que han cometido errores por esto, por ir en contra de lo que Dios está haciendo. Por otro lado vemos a Daniel, un hombre que entendió que su lucha no era con reyes, sino que era espiritual. Esto lo podemos ver en Daniel capítulo 10, del 10 al 21. Voy a ir a ese pasaje, pero también voy a ir a otros, a salirme de ahí de ese capítulo, pero es enfocado en lo que Dios hizo en la vida de Daniel. Daniel, un guerrero que luchó de rodillas. Recordemos siempre que detrás del conflicto humano hay una realidad espiritual. Daniel es un ejemplo poderoso, un hombre que entendió esto y no peleó con hombres ni con reyes, sino que él entendió que era una guerra espiritual. ¿Y cómo se lo ganó él? Con oración, con ayuno y santidad. Daniel vivió bajo los imperios poderosos como Babilonia, Media y Persia. Humanamente parecía que sus enemigos eran Nabucodonosor, Belsasar y Darío. Pero la Biblia revela de que en Daniel 10:13, que detrás de ese imperio había un príncipe de Persia, un espíritu territorial que se opuso a la respuesta de Dios. No te equivoques de enemigo. Tu lucha no es con la gente. Tu lucha no es contra tus hermanos en Cristo, con nuestra familia. La lucha es con demonios, ya lo acabamos de ver en Efesios, que operan detrás de cada persona. Porque eso es lo que quiere el enemigo. En Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Si el enemigo no puede matarlo, si Dios no le permite, mira cómo lo va a destruir. Si no lo puede destruir, mira cómo lo aísla, lo aparta, lo confunde. Daniel luchó con armas espirituales, vamos a verlo. Oración perseverante, Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice que él oraba 3 veces al día, aunque él sabía que esto le costara persecución. ¿Ustedes recuerdan que él fue echado en el foso de los leones?
porque él no podía orar. Aún así él abría las ventanas y oraba 3 veces al día. Pero Dios lo libró del foso, porque estaba haciendo las cosas como Dios le había enseñado. No escogió las armas carnales que escogió Saúl, sino que entendió que su lucha era una lucha espiritual. Entonces ya mi batalla no va a ser con esa persona, sino que me la voy a ganar en oración. Santidad e integridad, Daniel 1:8. Daniel se negó a contaminarse con la comida del rey, porque era algo sacrificado a los ídolos, eran idólatras. Tener fe en medio de la oposición, Daniel capítulo 6. Él no dejó de orar aunque lo amenazaron. La oración, el ayuno y la santidad son armas poderosas, más poderosas que cualquier espada humana. Aquí en Daniel 10:12 dice: Daniel, tranquilo, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, humillarte delante de tu Dios, tus oraciones han sido escuchadas. Pero vemos aquí más adelante que él no obtuvo respuesta sino hasta después de 21 días. Pero ya la oración había sido escuchada. Esas oraciones que usted y yo hacemos, Dios las está escuchando. Ese retraso en la respuesta no significa que Dios sea indiferente a lo que usted está pasando. Ese retraso no significa que Dios no vaya a responder. Él ya la escuchó. Pero cuando usted ora, inmediatamente hay una guerra espiritual. Aquí nos lo muestra Daniel. Dice que el príncipe de Persia se le opuso durante 21 días para que él no obtuviera lo que estaba orando. Aquello que está orando se ha demorado, no se enoje con Dios. Aprendamos a esperar en Él, porque si lo hacemos a nuestra manera, vamos a terminar como Saúl. Él ya escuchó la oración. Él ya sabe por lo que se está pasando. Él no es indiferente. Él es bueno. Solo que hay un enemigo que no vemos, que no quiere que recibamos esa bendición. Y por eso Él se opone. Por eso esa oración debe ser perseverante. Quiere decir que el retraso en esa respuesta no es derrota. Dios está trabajando. El cielo está de nuestro lado. Amén. El ángel de Jehová del Señor dijo: tus palabras han sido oídas desde el primer día. Recuerden eso. Cuando oras y no ves la respuesta, espera en Dios. Persiste en la oración. Persevera. Pronto llegará. Perdón. Tranquilos, Dios envía refuerzos. Dice acá que Miguel, el príncipe del pueblo de Israel, vino en ayuda del mensajero. Daniel 10, versículos del 13 al 21. ¿Qué dice el Señor acerca de los ángeles? En Hebreos, ¿no son ellos espíritus ministradores al servicio de los herederos de salvación? ¿Qué dice Salmo 91? Dios enviará a sus ángeles que te llevarán en los brazos para que tu pie no tropiece en piedra, ¿cierto? Cuando oramos, Dios envía ayuda. No la vemos. Algunos Dios les ha permitido verla. Pero cuando oramos, esos ángeles están activados a favor nuestro, porque son espíritus ministrados al servicio de los herederos de salvación. Y esos somos nosotros. ¿Cuántos creen eso? Amén. Daniel no peleaba solo. El cielo está de su lado. Hay ángeles ahí. ¿Recuerdan al siervo de Elías, de Eliseo, cuando oró para que Giesi pudiera ver
que no estaban solos. El siervo, no, hermano, pero ¿cómo nos vamos a meter? Mire, poco de gente. Sí, pero es que no. Señor, déjale ver. Y estaban rodeados de carros de fuego y de ángeles. Eso pasa cuando nosotros oramos. Lo que pasa es que a nosotros nos falta es creerle a Dios. Como le decía el doctor Cortés, la idea no es creer que hay un Dios, sino creer a lo que está escrito acá. Cuando yo creo, el cielo está a favor mío, los ángeles me ayudan, Dios obra. Aunque no lo veas, Dios envía a los ángeles para ti. No estás solo, no estás sola. Ora sin cesar, sigue orando, porque si tú persistes de orar, tal vez no vas a ver la respuesta. No importa cuánto tiempo pase tu oración, esa oración sigue activa. Y los ángeles están peleando a tu favor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recurrir al ayuno y a la oración. Esto rompe cadenas. Cuando la carne se debilita, el espíritu se fortalece. No te rindas. Vive en santidad. Aléjate de las malas amistades, de lo que es mala influencia. Rodéate de personas sabias que te ayuden a levantar, que te ayuden a orar. No le des cabida al enemigo con los celos, con la duda. Creámosle lo que el Señor dice. Dios lo va a hacer. Aquí David nos muestra que la verdadera guerra se gana de rodillas, no como lo hizo Saúl. Los reyes pasaron, los imperios pasaron, pero Daniel permaneció firme porque entendió que su batalla no era contra personas, sino espiritual. La buena noticia que es que ya el Señor Jesucristo venció por nosotros. Amén. Podemos refugiarnos ahí. Daniela lo decía en la alabanza, es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. ¿Qué es ser santo? Es apartado para y de. Apartado de todo lo que me puede contaminar y me quita estar dentro de la voluntad de Dios para un propósito sagrado. Entonces, no permitamos que personas dañen ese propósito que Dios tiene para nosotros. Si tenemos que alejarlas, alejémoslas, porque no van a ser de bendición para nuestra vida. Porque es más fácil jalar a alguien hacia el mundo que meter a alguien al camino de Dios. ¿Cuántas veces no nos compartieron a nosotros? Yo le decía a mi tía, no tía, déjeme vivir el mundo, no me fastidie. Yo estoy contento con lo que estoy haciendo, yo no quiero eso. Pero mi tía perseveró y perseveró. Mi abuelita también oraba mucho. Las oraciones son poderosas. Tal vez se demore un poco, pero vamos a ver ese fruto de la aflicción. Amén. Cuando tienes problemas con alguien de tu familia, tu trabajo, vecinos, iglesia, no descargues tu ira sobre esa persona. No es la cantaleta, no es la pelea, no es la discordia. Recuerda siempre que hay una influencia demoníaca. Ora y vence en lo espiritual. Cuando enfrentes injusticia en tu trabajo, no respondas con odio. Lleva el caso delante de Dios, a tu abogado. Él va a pelear por nosotros. Cuando alguien en la iglesia te hiera, recuerda que no es tu hermano el enemigo, sino que es el enemigo que quiere dividir, sembrando discusión, frialdad.
infidelidad, orgullo. Miren, hay cosas que Dios no la va a hacer en nuestra casa. Sí, uno puede ver un culto virtual, pero hay cosas que Dios las va a hacer aquí, no allá. Porque el cristiano quiere todo fácil, no quiere luchar. ¿Cómo será que el enemigo pone tropiezos para venir a este lugar? ¿Por qué será? No nos quedemos en la casa. Una cosa es que no esté enfermo y no pueda venir, listo. Pero que me quedo porque estoy desanimado. ¿Quién cree que coloca ese desánimo? Satanás. Porque él sabe que usted y yo vamos a recibir acá salvación, liberación, bendición. Yo he visto gente ser sanada en medio de un servicio. Entonces, lo que Dios va a hacer aquí, no lo va a hacer allá en la casa. Dios va a hacer que nos incomodemos un poco, que tengamos que madrugar, hacer lo que sea. Así nos toca venirnos a pie, pero con todo respeto y con mucho amor, no nos quedemos en la casa. Vengamos. Los que puedan venir al ayuno, apoyen. No es por apoyar a don Pedro y Argelia, es por nosotros mismos. Pero cuando usted ora por otros, Dios obra en la vida de uno. Dios es bueno. No peleemos con personas. Ganémonos la oración. Cuando el enemigo ataque con división, responde con unidad y oración. Cuando el enemigo venga con enfermedad, responde con palabra de Dios perseverante. Recuerda que si el diablo no puede destruirte, tratará de distraerte. Si no puede distraerte, tratará de dividirte. Pero un cristiano lleno del Espíritu Santo es imparable. Daniel se encontraba en ayuno y oración y búsqueda de Dios por su pueblo. Era un hombre que no solamente pensaba en él, sino en la iglesia. Por eso debemos orar por este lugar. Por eso debemos orar por la pastora, por los ancianos, por los líderes. No critiquemos, no maldigamos, no hablemos mal de las autoridades. Apoyemos. Si alguien cae, ayúdelo. Porque nadie está exento a no caer. Dios quiere que tengamos misericordia y ayudemos a levantar al caído. ¿Qué hubiera pasado si Daniel desmaya y no ora? Digamos en el día 10. No, esto ya no. 20 días orando y ya Dios no respondió. Y desiste. Al 21 día recibió respuesta. ¿Cuánto tiempo llevas orando por algo? No desmayen. Sigamos orando. Vamos a ver la gloria de Dios. Dios lo va a hacer. No es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo del Señor. El Señor le dice a Daniel: no temas. Recordemos que la oración de Daniel fue escuchada apenas él oró. Esa intervención angelical es respuesta que Dios sí escucha la oración. El retraso no significa silencio divino. Puede haber una batalla en los cielos. Sigue orando, sigue buscando, no te desanimes. Daniel no vino con orgullo delante de Dios, sino con un corazón quebrantado. Recordemos lo que dice Santiago 4:6: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Nuestras oraciones impactan más de lo que a veces pensamos. Pero tenemos que cuidar nuestro corazón de la envidia, de los celos ministeriales, de la murmuración. Aquí lo importante no es que brillemos nosotros,
que brille el Señor. No venimos aquí a decir quién es mejor y yo voy a ser el mejor. Yo quiero ser el mejor. ¿Por qué pusieron a Fernando a dirigir la alabanza? ¿No fue Chito? No, apoyémonos, oremos los unos a los otros, gocémonos con las victorias de otros. Jesús mismo nos enseñó a orar sin desmayar. Eso lo vemos en Lucas 18:1. ¿Se acuerdan de la viuda y el juez injusto? A lo último, voy a quitarme a esta señora de encima. Le voy a dar lo que quiere, tome y vaya. Pero porque ella perseveró constante. No importando qué le dijera a él, ni cómo la tratara. Yo quiero regalarle algunas promesas y recordarles, porque yo sé que ustedes ya las saben. Colosenses 2:14-15 dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tenemos la victoria, ya el Señor los venció. Esos principados, esas potestades que se están moviendo, tenemos que ponernos del lado de Él. Pero a veces hacemos el trabajo de Satanás: acusar, dividir, murmurar. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El sometimiento es importante. No importa si a usted no le gusta. Hay cosas que Dios está haciendo que a nosotros no nos gustan. Sometámonos a Dios. Después vamos a ver el fruto. Pero usted se imagina que Dios esté haciendo algo en este lugar y que a todo el mundo le guste. ¿Qué actitud estamos teniendo nosotros frente a lo que Dios está haciendo? Lucas 10:19 dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza el enemigo, y nada os dañará. Para terminar esta predicación, yo quiero contar un testimonio de algo que pasó en la familia hace muchos años. Perdón. Mi suegro, él lideraba el barrio donde él vivía. Hicieron un frente de seguridad. Y pues el líder era él. Él era el que encabezaba. Si hay un líder, es el que sale primero, ¿no? Entonces los ladrones de ese sector, pues lo ficharon, le cogieron bronca y planearon hacerle mal. Entonces ellos comentaron entre ellos y maquinaron maldad. Entre esas personas había una que pues es como un amigo de la familia, y Dios permitió que escuchara, y le dijo a mi suegro, le dijo: don Álvaro, tenga cuidado porque a tal día, a tales horas van a botarle una granada a la casa, ya tienen listos los galones de gasolina y le van a prender fuego a la casa. Imaginen ustedes esa sentencia. Y esos tipos no tienen temor y matan a alguien y no pasa nada. En ese tiempo los únicos cristianos que habíamos en ese momento de la familia de mi esposa era mi esposa y yo. En ese tiempo había un tiempo de oración, 40 días de ayuno y oración. Nos metimos al ayuno, a la oración. Pero mi suegro no conocía del Señor y él se alistó con una escopeta. Bueno, vamos a esperarlo a ver qué pasa. Pero mi esposa y yo recurrimos a la oración. Oramos, esperamos, confiamos. ¿Qué pasó un día antes del atentado? Del atentado fallido, ¿no?
Entre ellos se pelearon, los dos que iban a hacer el atentado. El uno mató al otro y el otro tuvo que irse porque lo estaban buscando para matarlo. Yo no estoy diciendo que hay que orar para que la gente muera, no. Porque esas son oraciones de hechicería. Yo no puedo orar, Señor, vea, este me está amenazando, mátalo. No. Que lleve fuego del cielo y que los consuma. No. El mismo Señor los reprendió a los discípulos y les dijo, misericordia. Oramos y pasó eso. Dios nos defendió. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos armado con escopetas y machetes? Nos matan a todos, hasta los dos cristianos que habían ahí. Pero una sentencia de esas, pero recurrimos al ayuno, a la oración, y Dios hizo un milagro. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Oremos. Entonces, oremos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es una bendición poderosa, por habernos salvado, por habernos sanado, por habernos liberado. Gracias, porque hoy estamos aquí y no estamos afuera. ¿Quién sabe dónde estaríamos, Señor? O si estaríamos vivos, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias por esa salvación que nos has dado hoy, porque somos hijos de Dios, porque cambiamos nuestra manera de pensar y de vivir. Señor, yo oro, si hay enemistades entre nosotros aquí en la iglesia, inquiétanos, redargúyenos, para que arreglemos las cosas los unos con los otros. Señor, que cerremos nuestra boca a la murmuración, que no hablemos de las autoridades terrenales ni las autoridades espirituales que tú has colocado, Señor. Si tenemos un conflicto, Señor, no permitas que recurramos, Señor, a buscar hechiceros, adivinos o medium, ni que es a través de la pelea, de la cantaleta, Señor, sino que es a través de la oración, Señor, de la búsqueda contigo, Padre Celestial. Señor, gracias porque tú nos permites creer a lo que está escrito, que hay ángeles a nuestro favor, hay un ministerio angelical que está a favor nuestro, que tú has dado un don de lenguas para orar, Señor, en el Espíritu, que tú nos permites tener esa oración perseverante y constante, a pesar de que no estemos viendo, Señor, ese milagro. Eso por lo que estoy orando. Señor, dame la fe para creer. Señor, gracias, porque en algún momento, Señor, tú nos vas a permitir ver ese fruto de la aflicción, ese fruto de la oración. Permítenos, Señor, seguir adelante, que no desmayemos, Señor. Si hay alguno desanimado que está oyendo, Señor, fortalécelo, tráelo nuevamente a este lugar. Aquellos que se han apartado, que se han ido, tráelos con lazos de amor, Señor, porque la obra que tú comenzaste en nosotros, tú la vas a terminar, Señor. Y te damos gracias, porque tú nos tomas en el hueco de tu mano, Señor. Somos la niña de tus ojos. Y tú nos dices, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Señor, gracias. Esta mañana te exaltamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de verdadera bendición para tu vida. Te invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales y darle un me gusta a nuestro Facebook o inscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte de nuestros próximos mensajes y saber exactamente cuándo estamos en vivo. Si Dios ha puesto en tu corazón el deseo de apoyarnos financieramente, podrás hacerlo a través de las cuentas que aparecen en la pantalla. Gracias por tu generosidad. Hemos podido llevar ayuda y esperanza a muchas personas en la ciudad de Ibagué, no solo compartiendo el mensaje de Cristo, sino también a través de entrega de alimentos, consejería y apoyo económico para quienes lo necesitan.
Gracias por visitarnos y esperamos vernos la próxima semana.